Parte 1. El divorcio y la expulsión. En el mismo instante en que firmé los papeles del divorcio, pensé que mi vida había tocado fondo, pero no imaginaba que eso era solo el comienzo de un giro que dejaría sin palabras a todos los que alguna vez me despreciaron. Frente a mí, mi marido estaba sentado junto a otra mujer. Mi suegra sonreía fríamente, como si se hubiera quitado un peso de encima, y solo unos minutos después tiraron sin piedad todas mis cosas a la calle, echándome de la casa como a una extraña. Salí por la puerta bajo miradas de desprecio, risas burlonas y la curiosidad de los vecinos que observaban a una mujer divorciada, con las manos vacías, sin casa, sin marido, sin apoyo. Pero exactamente 30 minutos después, cuando crucé tranquilamente hacia la villa de 25.000 millones que estaba enfrente, saqué mi propia llave y abrí la puerta. El mismo hombre que me acababa de desechar se quedó helado, sin poder creer lo que estaba pasando. Y a partir de ese momento, empezaron a entender que la mujer a la que subestimaban nunca fue tan simple como pensaban. Aquella tarde, el cielo gris parecía cubierto por una fina capa de polvo. La débil luz del sol se filtraba entre los árboles de la zona residencial, cayendo sobre el patio de mi casa en manchas irregulares. El aire era tan sofocante y opresivo que incluso el canto de los pájaros era escaso, como si todo contuviera la respiración, esperando que algo sucediera. En el amplio salón pavimentado con granito brillante, la mesa de cristal reflejaba claramente mi rostro pálido y cansado, pero extrañamente tranquilo. Sobre la mesa estaban los papeles del divorcio, unas hojas delgadas pero suficientes para cortar 3 años de matrimonio. Sostuve el bolígrafo con las yemas de los dedos ligeramente temblorosas, no porque dudara, sino porque acababa de darme cuenta de que todo lo que había intentado preservar durante tanto tiempo era solo una obra de teatro que solo yo creía real. «Firma rápido, no me hagas perder el tiempo», resonó la voz estridente de mi suegra, la señora Han, rompiendo el silencio. Estaba sentada frente a mí, con la espalda recta, los brazos cruzados y una mirada fría como el hielo. En su rostro no había ni rastro de arrepentimiento o culpa. Al contrario, había regocijo. Antes de que pudiera responder, otra voz intervino, suave pero llena de sarcasmo. «Firma de una vez para que te sientas más aliviada». «¿De qué sirve mantener un matrimonio sin amor?» Me volví. Era Ngok, la mujer sentada junto a mi marido, con las piernas cruzadas y la mano apoyada suavemente en el muslo de él, como si ese lugar le hubiera pertenecido desde hace mucho tiempo. Su vestido ceñido resaltaba sus curvas, y sus labios rojos se curvaron en una sonrisa que era mitad lástima, mitad provocación. Miré su mano tocando a mi marido. «Ah, no, mi exmarido». Solo faltaban unos segundos. Volví a mirar el papel. Respiré hondo y firmé. Mi letra no era ni bonita ni fea, pero en ese momento fue fríamente decidida. Al terminar, dejé el bolígrafo. «Ya está». Nadie dijo nada por un segundo. La señora Han se echó a reír. Una risa corta y seca, como si hubiera esperado este momento durante mucho tiempo. «Al fin entras en razón. Tuan, el hombre que me había cogido de la mano en nuestra boda, el que dijo que me protegería toda la vida, cogió el papel, pasó la mirada por mi firma y esbozó una sonrisa de medio lado. Deberíamos haber terminado esto antes. Solo una frase, pero suficiente para entender que los últimos 3 años no habían significado nada para él. Ni amor, ni familia. Solo un error que necesitaba corregirse. Me levanté. Mi cuerpo se sentía ligero, pero mi interior estaba extrañamente vacío. «Voy a recoger mis cosas», dije,
con una voz tan tranquila que incluso a mí me pareció extraña. Pero antes de que pudiera dar un paso, la señora Han se levantó de un salto, señalándome con el dedo. ¿Qué cosas vas a recoger? ¿Acaso hay algo en esta casa que sea tuyo? El aire pareció congelarse. Giré la cabeza para mirarla y ella continuó con la voz cada vez más dura. Sube, coge un par de mudas de ropa y lárgate. El resto, desde los cuencos hasta la cama en la que duermes, se compró con el dinero de mi familia. Ya estás divorciada, así que no te atrevas a llevarte nada. Ngok se rió suavemente, ladeando la cabeza. La señora tiene razón. Los extraños deben saber cuál es su lugar. Me quedé parada unos segundos. 3 años siendo esposa, 3 años siendo nuera, 3 años despertando temprano y acostándome tarde, cuidando cada comida, cada medicina, soportando cada palabra cruel, y al final seguía siendo una extraña. No dije nada más, solo me di la vuelta y subí las escaleras. Cada escalón bajo mis pies pesaba más de lo habitual, no por cansancio, sino porque cada paso era como pisotear mis propios recuerdos. Abrí la puerta del dormitorio. La habitación que una vez pensé que sería mía para toda la vida, ahora me resultaba aterradoramente ajena. Abrí el armario. La ropa estaba perfectamente ordenada, un hábito que había mantenido durante 3 años, aunque nadie en esta casa lo hubiera valorado. Saqué mi maleta y empecé a empacar. Sin llorar, sin reproches, solo silencio. Un silencio escalofriante. Al abrir el último cajón, me detuve. Dentro había una pequeña caja de madera. La abrí. Contenía un manojo de llaves envueltas en cuero verde musgo. Mis dedos se apretaron ligeramente y por mi mirada pasó un destello muy diferente. Nadie lo sabía. Nadie en esta casa lo sabía. Cerré la caja, la metí en mi bolso y cerré la cremallera de la maleta. Al bajar con mi equipaje, la escena que vi me hizo reír por dentro. Ngok ya se había sentado en mi lugar en el sofá. La señora Han estaba cortando fruta, con una voz repentinamente dulce. «Come, Ngok, no seas tímida». Tuan, sentado a su lado, no ocultaba su interés por ella. «Una familia feliz, solo que sin mí». Bajé. El ruido de las ruedas de la maleta resonó. Cloc, cloc. Los 3 se volvieron a mirarme. La señora Han levantó la barbilla. «Si ya terminaste, vete». Antes de que pudiera reaccionar, Tuan se levantó, fue directamente al trastero lateral y sacó varias cajas con mis cosas. «¡Crash!», las tiró al patio. Un bolso se abrió, los cosméticos rodaron por el suelo, el cristal de un marco de fotos se rompió y varios libros cayeron sobre las baldosas. Ngok se tapó la boca y se rió. «Dios mío, qué brusco». Pero su voz no tenía intención de reprochar, sino de pura diversión. Apreté los puños. «¿No crees que estás yendo demasiado lejos?» Tuan me miró con ojos gélidos. «Ya estamos divorciados. Deja de actuar. Lo hago para terminar rápido. Esta casa no guarda cosas de extraños». Otra vez esa palabra. Extraños. Me agaché para recoger el marco de nuestra foto de bodas roto. En la foto, yo sonreía felizmente, y él me miraba como si yo fuera la única en su mundo. Lo miré fijamente durante un largo rato y luego me eché a reír. Una risa amarga hasta los huesos. Tiré el marco a la caja, arrastré mi maleta hacia la puerta. La reja de hierro se abrió y el sol de la tarde me dio de lleno en la cara. En la calle, algunas miradas curiosas me observaban. No sabían nada,
Solo veían a una mujer patética y digna de lástima siendo expulsada de la casa de sus suegros. Pero no sabían que esta historia aún no había terminado. Dejé la maleta y recogí mis últimas pertenencias. A mis espaldas, la voz de la señora Han resonó, buscando que los vecinos la escucharan. A ver cómo sobrevive en la calle una mujer como tú. Gok añadió con voz de miel. Espero que encuentres un cuarto de alquiler pronto. Me erguí. No me di la vuelta de inmediato. Solo respiré hondo y luego me giré para mirar fijamente a las 3 personas de pie en la puerta. Mi mirada ya no era la de alguien que acababa de ser expulsada, sino la de alguien que sabía lo que estaba por venir. Parte 2. El secreto revelado. No dije nada. Solo arrastré mi maleta en silencio por la pequeña calle, directamente hacia la villa de enfrente, el lugar donde en solo 30 minutos todo se invertiría por completo. La puerta de madera se cerró tras de mí de forma contundente. El sonido no fue fuerte, pero fue como cortar por completo el pasado que acababa de ocurrir hacía menos de media hora. Me quedé quieta unos segundos. El espacio dentro de la gran villa era tan inmenso y extrañamente silencioso. Sin gritos, sin la voz aguda de mi suegra, sin la mirada fría de Tuan, sin la risa falsa de Ngok, solo estaba yo sola. Arrastré mi maleta hacia el interior. La luz del atardecer atravesaba los grandes ventanales de cristal, cayendo sobre el suelo de mármol y creando largas franjas de luz, tan limpias y puras que me hicieron sentir como si hubiera entrado en un mundo completamente distinto. Ya no era la mujer expulsada, ya no era la extraña. Me detuve en el centro del gran vestíbulo, dejé caer suavemente la maleta y mi mirada recorrió cada detalle de la casa. Todo era familiar, tan familiar que mi corazón se encogió ligeramente. El sofá color crema en medio del salón lo había elegido yo misma. La lámpara de araña de cristal del techo me costó 2 semanas encontrarla. El cuadro al óleo en la pared fue un regalo que me hice tras completar un gran proyecto. Incluso el aroma a aceites esenciales en el aire era mi favorito. Cerré los ojos. Hace 3 meses, yo seguía siendo la mujer que vivía en la casa de enfrente, aguantando, resignada, creyendo que si me esforzaba lo suficiente, mi familia sería feliz. Pero nadie sabía que, en paralelo a esa vida, yo había construido en secreto un mundo diferente para mí, un mundo sin ellos. Clic. El sonido de la cerradura de la puerta exterior resonó. Abrí los ojos. No necesitaba mirar para saber que habían cruzado. Caminé lentamente hacia la gran puerta de cristal y aparté la cortina. Afuera, a través del cristal transparente, vi claramente a 3 figuras frente a la puerta de mi villa. La señora Han, Tuan y Ngok. Sus rostros eran completamente diferentes a los de hace 30 minutos. Ya no había desprecio, ya no había burla, solo pura consternación. Tuan fue el primero en dar un paso adelante, golpeando ligeramente la puerta. «Van, abre la puerta». Su voz ya no era fría, sino apresurada. No respondí, solo me quedé mirándolos en silencio. La señora Han se abrió paso, con los ojos muy abiertos. «¿Qué estás haciendo en la casa de otra persona? ¡Sal de ahí ahora mismo!». Me eché a reír, suavemente, pero lo suficiente para sentir que yo ya era otra. Me di la vuelta, fui directa a la puerta, abrí la cerradura y la reja de hierro chirrió suavemente. Los 3 entraron de inmediato, casi sin esperar a que hablara. Sus miradas recorrieron todo el espacio, desde el jardín hasta los escalones, y luego se detuvieron en el interior. Ngok fue la que no pudo evitar exclamar: «Dios mío, ¿esta casa es realmente tuya?».
La miré con total tranquilidad. ¿Tú qué crees? Ngok se quedó callada. Tuan dio un paso adelante bajando la voz. Van, dime la verdad. ¿Qué significa esto? No respondí de inmediato. Caminé lentamente hacia el salón y me senté en el sofá. El mismo sofá que había elegido hace más de 3 meses. Dejé mi bolso en la mesa, saqué la caja de madera, la abrí y dejé a la vista el manojo de llaves. Las empujé suavemente hacia ellos. Las llaves de la casa. ¿Quieren comprobarlo? El aire pareció congelarse. Tuan miró fijamente las llaves y luego a mí. En sus ojos empezó a aparecer una emoción que nunca antes le había visto. Confusión, inseguridad y arrepentimiento. «Es imposible», murmuró. «¿De dónde sacaste dinero para comprar esta casa?» La señora Han intervino de inmediato con voz temblorosa. «Eso es. ¿De dónde sacaste el dinero? Tus padres son campesinos. Tú te quedabas en casa viviendo a costa de mi hijo. ¿De dónde sacaste más de 20.000 millones?» La miré a los ojos. Mi mirada ya no era evasiva ni sumisa. ¿De verdad cree que yo vivía a costa de ustedes? Mi pregunta la dejó paralizada por un segundo. Tuan frunció el ceño. ¿No es así? Dejaste tu trabajo hace mucho tiempo. Me eché a reír, cortándolo. ¿De verdad pensaste que dejé de trabajar? Tuan se quedó de piedra. Me levanté, caminé hacia un mueble cercano, abrí un cajón, saqué una pila de documentos y los tiré sobre la mesa. «Lee». Tuan los cogió y los abrió. La primera página era un contrato de diseño de interiores. Nombre del jefe de proyecto: Nguyen Khai Van. La segunda página, la tercera, la cuarta. Cuanto más pasaba las hojas, más pálido se ponía. Ngok, a su lado, también inclinó la cabeza para mirar, con los ojos muy abiertos. ¿Tú eres la que diseña estas villas?», preguntó. Me crucé de brazos. «No solo las diseño», hice una pausa y pronuncié cada palabra lentamente. «Soy la dueña de la empresa». Silencio absoluto. La señora Han negó con la cabeza como si no pudiera dar crédito a sus oídos. «No, es imposible». La miré directamente. Durante los últimos 3 años, de día me quedaba en casa siendo su nuera. De noche trabajaba, aceptaba proyectos, diseñaba y gestionaba a mi equipo en línea. Cada moneda que gané, la ahorré en secreto. Di un paso hacia Tuan. «El coche que conduces tiene parte de mi dinero. La casa en la que vives también ayudé a pagarla para reformarla, pero nunca preguntaste». Tuan se quedó inmóvil, incapaz de articular palabra. Ladeé ligeramente la cabeza y bajé el tono de voz. «Porque a tus ojos yo solo era una esposa inútil». Esa frase fue como un cuchillo que cortó directamente su confianza. Ngok retrocedió un paso y la señora Han estaba pálida como un fantasma. Me di la vuelta, caminé hacia la puerta y la abrí de par en par. «Ahora les invito a los 3 a marcharse, que nadie toque nada», repetí con voz más firme. «Esta casa no recibe a extraños». Esas 2 palabras, esta vez, las dije yo. Tuan apretó los puños, pero no refutó nada, solo se dio la vuelta en silencio. La señora Han y Ngok le siguieron. Los 3 salieron por la puerta. Esta vez, la persona que estaba dentro de la casa era yo, y ellos eran los que se quedaban fuera. La puerta se cerró. Me apoyé en ella, cerré los ojos y una sola lágrima cayó en silencio. Ya no por dolor, sino porque finalmente había escapado de la vida que había soportado durante demasiado tiempo.
Pero sabía que esta historia acababa de empezar, y lo que acababan de ver era solo el primer impacto. Parte 3. El intento de regreso. Esa noche, la inmensa villa estaba tan sumida en el silencio que podía oír claramente el tic-tac del reloj en la pared. Afuera, las farolas brillaban a través de los árboles, proyectando largas sombras sobre la puerta de hierro que acababa de cerrarse. El lugar donde, hace solo unas horas, yo era la que estaba fuera, expulsada como una vagabunda. Estaba en el salón, sosteniendo un vaso de agua sin beber, mirando fijamente el jardín delantero. Todo había pasado muy rápido. De ser la esposa traicionada, humillada y abandonada, a convertirme en la persona que los dejaba mudos en solo 30 minutos. Pero, curiosamente, no sentía regocijo. Solo me sentía ligera, una ligereza casi vacía. Ding dong. El timbre resonó y toda la casa pareció vibrar. Me detuve. A esta hora, ¿quién sería? No me apresuré a abrir, esperé unos segundos y caminé lentamente hacia la pantalla de la cámara junto a la puerta. Miré y no me sorprendió. Era Tuan. Estaba frente a la puerta, ya sin la arrogancia de la tarde. Su camisa estaba arrugada, su cabello algo despeinado, y sus ojos mostraban un claro cansancio y confusión. No abrí de inmediato. Me quedé mirándolo a través de la pantalla un rato. Hasta que tocó el timbre por segunda vez, salí. Abrí un poco la puerta. ¿A qué has venido?, pregunté. Mi voz era tranquila, ni fría, pero sin una pizca de emoción. Tuan me miró. Su mirada se detuvo unos segundos, como si buscara la imagen de su exmujer, aquella que siempre era suave, sumisa, y esperaba a que él hablara primero. Pero esa mujer ya no existía. Van, ¿podemos hablar un momento? Me apoyé ligeramente en la puerta. No tenemos nada de qué hablar. Tuan apretó los puños. Yo no sabía nada de esto. Me eché a reír. Una risa corta, pero clara. ¿No sabías qué? Él se atragantó. ¿No sabías que tenía esta casa? ¿Que tenía una empresa? Lo miré directamente a los ojos. Entonces, ¿qué sabías? Hubo un silencio que ni el propio Tuan pudo romper. Continué, con voz lenta pero afilada. Sabías que no podía tener hijos, así que me engañaste. Sabías que me quedaba en casa, así que pensaste que vivía de ti. Sabías que me quedaba callada, así que pensaste que era estúpida. Hice una pausa, mirándolo fijamente. Aparte de eso, no sabías nada en absoluto. Tuan bajó la cabeza. Por primera vez, lo vi sin refutar, sin enfadarse, sin justificarse. Solo silencio. El silencio de quien empieza a darse cuenta de su error cuando ya es demasiado tarde. Van, su voz se volvió grave. Lo siento. No me sorprendió, ni me conmovió, solo me pareció normal. ¿Lo sientes por qué? Tuan levantó la cabeza, con los ojos llenos de conflicto. Yo no creí en ti. No te entendí. Dejé que todo llegara demasiado lejos. Asentí levemente. Sí. Una sola palabra. Sin reproche, sin perdón, solo reconocimiento. Tuan dio un paso adelante, con voz más apresurada. Pero, ¿podemos empezar de nuevo? Lo miré en silencio durante un largo rato y luego pregunté, ¿empezar de nuevo como qué? Tuan se detuvo. Como marido y mujer. Sonreí. Esta vez no fue una sonrisa amarga, sino aliviada. ¿Se te olvidó?
Señalé hacia la casa de enfrente. Hace media hora acabas de decir que yo era una extraña. Esa frase fue como una bofetada en su cara. Se quedó paralizado, incapaz de hablar. Continué con un tono muy suave. Firmaste los papeles, tiraste mis cosas a la calle, dejaste que otra persona ocupara mi lugar. Lo miré fijamente a los ojos. ¿Crees que unas cuantas disculpas son suficientes? Tuan retrocedió un paso, su rostro palideció. Yo no pensé que tú... Se detuvo, sin continuar. Pero lo entendí. No pensaba que yo tuviera valor, no pensaba que tuviera dinero, no pensaba que ya no lo necesitaba. Suspiré suavemente. No te equivocaste. Tuan levantó la vista con un destello de esperanza. ¿De verdad? Negué con la cabeza. Solo te equivocaste al juzgar a la persona. El silencio volvió a caer, esta vez más pesado. Abrí un poco más la puerta, no para invitarle a entrar, sino para decirle, «Vete». Tuan me miró. Su mirada ya no era la de alguien que quería aferrarse a algo, sino la de alguien que empezaba a entender. Entender que hay cosas que se pierden no porque no se puedan conservar, sino porque nunca fueron dignas de ser conservadas. Se dio la vuelta y se alejó lentamente, sin mirar atrás. Cerré la puerta. Clic. Me quedé sola, pero ya no me sentía solitaria. Volví a entrar, crucé el salón y subí las escaleras. Cada paso era mucho más ligero que antes. Esa noche fue la primera en 3 años en la que dormí en una casa sin lágrimas, sin sufrimiento, sin falsedad. Solo yo misma. Pero no sabía que, al otro lado de la calle, la historia aún no había terminado. Porque los que volvieron más tarde no lo hicieron para disculparse, sino para reclamar lo que creían que les pertenecía. Parte 4. La avaricia no tiene límites. Esa noche pensé que todo había terminado, pero me equivoqué. Menos de 1 hora después de que Tuan se fuera, justo cuando me había puesto el pijama y me disponía a apagar la luz, ¡pum, pum, pum! Unos golpes violentos resonaron de forma apresurada. No era el timbre, estaban golpeando directamente la puerta de hierro. Me detuve a mitad de la escalera. Mi corazón no se aceleró, solo se enfrió. Bajé sin prisa, sin pánico, acercándome lentamente a la pantalla de la cámara. Y esta vez no era Tuan, eran la señora Han y Ngok. Ambas estaban frente a la puerta. Sus rostros ya no mostraban la sorpresa de la tarde, sino enojo, molestia y una avaricia que no podían ocultar. «¡Ábreme la puerta!», gritó la señora Han de manera estridente y descarada. Las observé unos segundos y luego abrí la puerta, pero solo una rendija. «¿Qué pasa?», pregunté, con voz tranquila, pero con una mirada diferente, ya no la de la nuera de antaño. La señora Han no esperó invitación. Empujó la puerta y entró. «¿Hasta cuándo pensabas ocultárnoslo, Me quedé quieta. «¿Ocultar qué?». Ngok la siguió. Sus ojos barrieron el patio y se detuvieron en la casa del fondo. Su voz ya no era dulce, sino que mostraba una clara envidia. «¿Qué finges? ¿Esta casa es realmente tuya?». La miré directamente a los ojos. «Sí». Una respuesta corta y rotunda. Ngok se quedó sin palabras. La señora Han avanzó de inmediato, señalándome con el dedo a la cara. «¿De dónde sacaste el dinero?». No me aparté, simplemente le devolví la pregunta. «¿Y a usted qué le importa?». Esa respuesta la hizo detenerse un segundo para luego estallar de ira. «¿Con quién te crees que estás hablando?». No respondí. Solo me quedé mirándola, con una calma que hizo sentir a la otra persona que ya no sería fácil intimidarme. El ambiente se tensó. Ngok intervino,
con voz más baja pero más afilada. No te creas superior solo porque tienes un poco de dinero. Después de todo, fuiste la esposa de Tuan. Lo que tienes también le pertenece en parte a él. Me eché a reír. Esta vez fue una risa genuina. ¿Parte de él? Di un paso adelante, mirándola fijamente. ¿Sabes con qué dinero compré esta casa? Ngok se quedó callada. Hablé lentamente. Con el dinero que yo hice. Dinero que gané moneda a moneda. No es el dinero de Tuan. No es el dinero de su familia. Ladeé la cabeza. ¿Lo entiendes? Ngok retrocedió sin poder articular palabra. La señora Han no quiso rendirse. Pero seguía siendo su esposa durante estos 3 años. El dinero que ganaste en ese tiempo es, más o menos, propiedad conyugal. La miré con una expresión aún más fría que antes. ¿Estás segura? Me di la vuelta, entré, saqué un archivo y lo puse frente a ella. El contrato de la empresa, el certificado de registro mercantil. La fecha de creación era anterior a mi matrimonio. A la señora Han le temblaron las manos al sostenerlo. Lo leyó por encima y enmudeció. Ngok también bajó la vista, y su rostro cambió notablemente. Me crucé de brazos con un tono ligero. Esta casa la compré con el dinero de mi empresa, y esa empresa me pertenecía desde antes de casarme. Es decir, hice una pausa y pronuncié cada palabra claramente. No tiene nada que ver con su hijo. Un pesado silencio invadió el ambiente. La señora Han dio un paso atrás. Su mirada perdió agresividad y se volvió calculadora. Cambió de tono tan rápido que me hizo reír por dentro. Van. Su voz se suavizó. Al fin y al cabo, fuiste la nuera de la familia. Lo de hace rato fue porque mamá estaba enojada y dijo cosas de más. La miré sin decir nada. Ella dio otro paso adelante. Ahora que te va bien, ayudar un poco a la familia es lo correcto. Ngok asintió a su lado, apoyándola. Es verdad, Tuan también cuidó de ti en el pasado. Me eché a reír a carcajadas. Esta vez no me contuve. ¿Cuidarme? Las miré fijamente. ¿Se refieren a engañarme o a tirar mis cosas a la calle? Ambas guardaron silencio, sin atreverse a responder. Caminé hacia la puerta y la abrí por completo. Fuera. Mi voz no fue alta, pero sí contundente. La señora Han frunció el ceño. Tú... La interrumpí. He dicho, fuera. Ya no la llamaba mamá. Ya no había sumisión. Solo un límite muy claro. Ngok tiró suavemente del brazo de la señora Han. Señora, déjelo ya. Las dos se miraron y salieron. Más despacio que cuando entraron. La puerta se cerró. Clic. Me quedé allí, sin seguirlas, sin decir más, solo las vi alejarse hasta perderse de vista. La noche volvió a ser tranquila, pero esta vez ya no me sentía acorralada. Regresé al interior, caminando a paso lento. Tenía algo muy claro en mente. No iban a parar. Las personas como la señora Han no se rinden fácilmente cuando ven dinero, y Tuan tampoco se resignaría al darse cuenta de lo que acababa de perder. Me detuve en las escaleras, levantando la vista hacia el segundo piso. La cálida luz amarilla, el amplio y pacífico espacio, pero sabía que esta paz no duraría mucho, y la próxima vez que regresaran, ya no serían solo palabras, sino una verdadera guerra. Parte 5. Un nuevo jugador y la traición. Esa noche pensé que dormiría bien, pero la vida nunca es tan fácil. Cerca de las 12 de la noche, justo cuando me acosté y la suave luz amarilla del dormitorio
hacía que el ambiente fuera extrañamente acogedor, una sensación que casi había olvidado en estos 3 años. Mi teléfono vibró de repente. La pantalla se iluminó con un número desconocido. Lo miré unos segundos sin apresurarme a contestar, pero la llamada no se cortaba. Insistía, como si la persona del otro lado no fuera a rendirse. Suspiré suavemente y presioné para responder. ¿Aló? El otro lado permaneció en silencio por un segundo. Luego, una voz masculina y profunda resonó. «Al fin contestas». Me quedé helada. Esa voz me resultaba familiar, muy familiar. «¿Quién eres?», pregunté, aunque en el fondo ya lo sospechaba. El hombre rió suavemente, pero fue una risa que incomodaba. «¿Tan rápido te olvidaste de mí, Iván?». Me senté erguida en la cama y mi mirada se volvió cortante. «Ming». Él no lo negó, habló con lentitud. «¿Al fin te acuerdas?». Me quedé en silencio. Una sensación desagradable se apoderó de mí. Ming. El hombre al que no había visto en más de 3 años, quien solía ser mi mayor socio comercial y el único que sabía cuánto dinero tenía. «¿Para qué me llamas?». Mi voz se volvió gélida, sin rastro de amabilidad. Ming no respondió directamente. En cambio, me hizo una pregunta. «Me enteré de que te acabas de divorciar». Apreté el teléfono. «Mis asuntos no te importan». Él soltó una carcajada baja. «Claro que sí, me importan». Fruncí el ceño. «¿A qué te refieres?». Ming hizo una pausa antes de decir algo que me heló la sangre. «Esa villa en la que vives es muy bonita». Me levanté de un salto. «¿Me estás siguiendo?». «No hace falta seguirte». Su voz seguía siendo tranquila. «Las noticias en este mundo vuelan». No dije nada, pero en mi cabeza todo empezó a encajar. Hace 3 meses, cuando decidí comprar esta casa, la agencia inmobiliaria era la empresa de Min y el contrato llevaba su firma. Pensé que era una transacción normal, pero tal vez no era tan simple. «¿Qué quieres?», pregunté directamente, sin rodeos. Min rió suavemente. Quiero verte. Y no te apresures a rechazarme. Su voz se volvió más grave. Tengo algo que te interesará. Me mantuve en silencio, esperando que continuara. Es sobre tu empresa. Mi corazón se encogió. ¿Qué quieres decir? Alguien está intentando devorar tu empresa. Entrecerré los ojos. Habla claro. Ming no respondió directamente, solo dijo una breve frase. Es alguien que conoces muy bien. El ambiente se congeló. No necesité preguntar más. Un nombre apareció en mi mente. Tuan. Apreté el teléfono. ¿Tienes pruebas? Ming respondió de inmediato. Sí. Hizo una pausa de 1 segundo y añadió. Pero solo te las daré en persona. Sonreí amargamente. ¿Estás poniendo condiciones? ¿No? Su voz se suavizó. Estoy ayudándote. No le creí. No creía que alguien como Min ayudara a alguien sin recibir nada a cambio. Pero si lo que decía era cierto, el problema ya no era Tuan o la señora Han, sino mi empresa. Lo único que había construido en secreto durante 3 años. Cerré los ojos 1 segundo y los volví a abrir. Mi mirada se volvió más fría y clara que nunca. ¿Dónde? Ming sonrió. Mañana, 10 de la mañana. Me dio la dirección de una lujosa cafetería en el centro. Estaré ahí, dije y colgué, sin dudar, sin hacer más preguntas. La habitación volvió al silencio,
pero ya no era un silencio pacífico. Salí al balcón, mirando a la calle de abajo. Las farolas seguían encendidas, todo parecía normal, pero sabía que a partir de ese momento las cosas habían tomado un rumbo distinto. Ya no era un asunto familiar ni sentimental, era una guerra. Y esta vez no me iba a quedar callada. La brisa nocturna sopló, refrescante. Me aferré a la barandilla y susurré para mí misma: Tuan, si piensas que todo ha terminado. Hice una pausa, con ojos como cuchillos. Te equivocas. A las 10 de la mañana del día siguiente, la ciudad estaba tan bulliciosa como siempre, pero mi interior estaba terriblemente tranquilo. Sentada en mi coche, miraba por la ventana a la gente pasar como piezas desconectadas que no tenían nada que ver con mi vida. El coche se detuvo frente a la elegante cafetería. Cristal transparente, decoración minimalista y un fuerte aroma a café tostado que llegaba hasta la puerta. No era un lugar que soliera frecuentar, pero encajaba perfectamente con el estilo de Min, el hombre al que siempre le gustaba controlarlo todo. Me bajé del coche. Ese día llevaba un sencillo traje blanco, el pelo recogido y poco maquillaje, pero lo suficiente para irradiar un aura profesional y fría. Ya no era la nuera del pasado. Entré y mi mirada barrió el lugar hasta encontrarlo. Min estaba sentado en el rincón más alejado, de espaldas a la ventana de cristal. Llevaba una camisa negra con las mangas remangadas y, frente a él, un café intacto. Su mirada se detuvo en mí nada más entrar, como si llevara mucho tiempo esperando. Me acerqué y me senté frente a él. Sin saludos, sin cortesías, fui directo al grano. ¿Dónde están las pruebas? Min sonrió levemente. Sigues siendo igual que antes. Vas directo al problema. No respondí. Solo lo miré fijamente. Min me observó durante unos segundos y luego, lentamente, puso un pequeño USB sobre la mesa y lo deslizó hacia mí. Aquí está. No lo cogí de inmediato. Pregunté: ¿qué hay dentro? Min levantó su taza, dio un pequeño sorbo y habló lentamente. Todo el plan de Tuan. Mi corazón se apretó, pero mi rostro no cambió. No confío en ti. Min dejó la taza. No tienes que confiar, solo compruébalo. Miré el USB, un objeto pequeño que podía contener algo capaz de poner mi vida patas arriba. Lo cogí y lo guardé en el bolso. Ahora, habla. Min se recostó en la silla, sin apartar la mirada de mí. Tuan ha contactado con una empresa de inversiones. Me quedé en silencio. Él continuó. ¿Quiere comprar tu empresa? Me eché a reír. Él no tiene dinero. Min negó con la cabeza. Cierto, pero tiene información. Fruncí el ceño. ¿A qué te refieres? Min ladeó la cabeza. Información interna. El aire pareció congelarse. Apreté los puños. Explícate. Min me miró a los ojos. Alguien de tu empresa está filtrando información. Un golpe sin previo aviso. Me quedé sentada sin decir nada, pero en mi cabeza todo empezó a girar. En los últimos 3 meses se habían filtrado un par de proyectos y algunos clientes habían cambiado repentinamente de proveedor. Lo sospechaba, pero no había descubierto quién era. ¿Quién? Pregunté en voz baja. Min esbozó una media sonrisa. Por eso te llamé. Sacó una carpeta y la puso sobre la mesa. Esta es la persona. La abrí. En la primera página, un nombre me dejó petrificada. Lan, murmuré.
Lan, mi asistente de mayor confianza, la que había trabajado conmigo desde los primeros días, a la que consideraba como una hermana menor. Pasé las páginas rápidamente. Contratos, transferencias, correos electrónicos, mensajes. Todo estaba claro, irrefutable. Cerré la carpeta y respiré hondo. Tuan está detrás de esto. Min asintió levemente. Él no lo hace directamente. El dinero pasa por una empresa intermediaria. Esbocé una sonrisa gélida. ¡Qué listo! Min me miró. ¿Y ahora qué piensas hacer? No respondí de inmediato. Miré por la cristalera. La gente seguía caminando, la ciudad seguía igual, pero para mí todo había cambiado. Me volví hacia él, con una mirada sin rastro de duda. Jugar hasta el final. Min rió suavemente. Sabía que dirías eso. Me levanté, cogiendo los documentos. Gracias. Min no intentó retenerme, solo dijo una frase cuando me di la vuelta. Ten cuidado. Me detuve un segundo, sin mirar atrás. Mejor preocúpate por ti mismo. Y salí de la cafetería. El sol me dio de lleno en la cara, deslumbrante pero claro. Subí al coche, cerré la puerta, saqué el USB, lo miré durante unos segundos y lo conecté a mi portátil. La pantalla se encendió. Aparecieron varios archivos, videos, audios, contratos, mensajes. Hice clic en un archivo de audio. La voz de Tuan resonó con claridad, inconfundible. Solo tienes que conseguir los datos de los clientes y las cotizaciones. Yo me encargaré del resto. Mi corazón se enfrió. No por dolor, sino por decepción. 3 años. Una persona en la que había confiado no solo había traicionado mis sentimientos, sino que ahora quería tragarse mi carrera. Apagué el ordenador, me quedé quieta unos segundos y luego abrí los ojos. Mi mirada ya no era suave, solo quedaba frialdad, mucha frialdad. Cogí el teléfono y marqué un número. ¿Aló? Respondió la voz de un hombre. Prepáralo todo, dije. Empezamos a recoger las redes. Parte 6. La trampa. Esa mañana, mi empresa funcionaba como de costumbre. Los empleados iban de un lado a otro, se oía el teclear de los teclados, los teléfonos sonando, las conversaciones de trabajo. Todo formaba una escena muy pacífica. Pero solo yo sabía que bajo esa fachada de paz se estaba gestando una tormenta a punto de estallar. Entré en la oficina. La puerta de cristal se abrió. «Buenos días, señorita Van». Algunos empleados se levantaron para saludarme. Asentí levemente. Mi mirada recorrió a cada uno y se detuvo en Lan. Estaba sentada en su escritorio, con la cabeza gacha hacia la pantalla, tecleando como si no pasara nada. Seguía con la misma apariencia. Trabajadora, obediente, de confianza. Si no fuera por el dossier de la noche anterior, tal vez habría seguido confiando en ella. Fui directa a mi despacho, cerré la puerta, dejé el bolso sobre el escritorio, saqué el USB y lo conecté al ordenador. La pantalla se iluminó y volví a abrir el audio. La voz de Tuan volvió a sonar, clara, fría, calculadora. No la adelanté ni me salté nada. Escuché cada palabra para grabarla en mi mente y no permitirme ninguna debilidad. Apagué la pantalla, esperé unos segundos y marqué en el teléfono interno. «Lan, ven a mi despacho». «Sí, voy enseguida». Su voz era tan suave como siempre. Unos minutos después, la puerta se abrió y Lan entró. Llevaba una blusa blanca, falda negra y el pelo recogido, el estilo perfecto de una asistente ideal. ¿Me llamaba?,
La miré y sonreí. «Siéntate». Lan pareció sorprendida, pero obedeció. El silencio en la habitación era tan profundo que resultaba incómodo. No hablé de inmediato. Abrí un cajón, saqué una carpeta, la puse sobre el escritorio y la deslicé hacia ella. «Míralo». Lan la cogió y la abrió. Apenas unos segundos después, su expresión cambió muy sutilmente, pero no escapó a mis ojos. Pasó un par de páginas más y sus manos empezaron a temblar. «Jefa, esto es...» me interrumpió la voz temblorosa de Lan. «¿Qué querías decir?» Lan levantó la vista. Sus ojos empezaron a vacilar. «Yo... no entiendo». Me eché a reír, un sonido suave pero suficiente para hacerla callar. «¿No lo entiendes o no te atreves a admitirlo?» Lan apretó la carpeta con fuerza. «Señorita Van, no sé quién le dio esto, pero yo... tengo grabaciones», dije, lenta y claramente. Lan se quedó petrificada, incapaz de hablar. La miré fijamente. «¿Quieres que te las ponga?» El aire parecía congelado. Lan bajó la cabeza, incapaz de seguir fingiendo. «Jefa, lo siento». Su voz era débil y temblorosa. No dije nada, solo esperé a que continuara. «Yo... no fue mi intención. Solo necesitaba dinero». Sonreí con ironía. «¿Cuánto?» Lan se atragantó. «500 millones». Asentí. «A cambio de mi empresa». Lan rompió a llorar. No pensé que fuera tan grave. Ladeé la cabeza. «¿De verdad?» No respondió, solo lloró. Me levanté, rodeé el escritorio y me detuve frente a ella. ¿Sabes qué es lo que más me decepciona? Lan levantó la mirada, con los ojos enrojecidos. La miré directamente. «No es el dinero». Hice una pausa, mi voz se hizo más profunda. «Es que confiaba en ti». Lan lloró más fuerte. «Hermana, me equivoqué, por favor, dame una oportunidad». Negué con la cabeza. «Es demasiado tarde». Volví al escritorio y presioné el intercomunicador. «Sube a mi oficina». Unos segundos después, la puerta se abrió y un hombre de traje entró con una mirada severa. Lan se puso pálida al verlo. «Jefa, ¿llamó a un abogado?» Asentí levemente. «Sí». Lan se levantó de un salto. «Señorita Van, se lo ruego, no haga esto, devolveré el dinero». «Yo...» Levanté la mano para interrumpirla. «Siéntate». Mi voz no era fuerte, pero fue suficiente para que no se atreviera a replicar. Lan se sentó, temblando. Miré al abogado. «Encárguese de esto por mí». Él asintió. «Entendido». Me volví hacia Lan, con una mirada vacía de emociones. «Pero si cooperas». Lan levantó la cabeza de inmediato. «Hablaré, se lo diré todo». Asentí. «¿Qué hizo Tuan?» Lan tragó saliva. Me dijo que robara los datos de los clientes, las cotizaciones y los contratos, y que se los enviara por correo electrónico a cambio de dinero. ¿Solo eso?» Lan negó con la cabeza. También dijo que cuando su empresa se hundiera, él me llevaría a trabajar como gerente en su nueva compañía. Sonreí con frialdad. «Qué bien planeado». La miré directamente a los ojos. «Ahora vas a hacerme un favor». Lan asintió repetidamente. «Dígame, haré lo que sea». Me acerqué y le hablé en voz baja, pero mis palabras fueron cortantes como cuchillos.
Sigue haciendo lo mismo que antes. Lan se detuvo de golpe. ¿Qué? La miré fijamente, pero esta vez esbocé una sonrisa. Seguirás mi plan. El aire en la habitación era aterradoramente frío. Lan tragó saliva. ¿Solo quiere tenderle una trampa? No respondí. Mi mirada fue la respuesta. Lan bajó la cabeza. Lo entiendo. Me di la vuelta y miré por la ventana. El sol brillaba con fuerza, pero mi interior estaba frío como el hielo. Esta vez no iba a perder, y el que sería expulsado de todo no sería yo. Parte 7. El contraataque perfecto. 3 días después, la gran sala de reuniones de mi empresa estaba iluminada desde temprano. Hoy era la firma del acuerdo con un gran socio, un proyecto por valor de decenas de miles de millones de dongs. También era el cebo que había lanzado intencionalmente, una trampa lo suficientemente grande como para que una persona codiciosa no pudiera resistirse. Me quedé unos segundos frente a la puerta, respiré hondo y entré. Dentro, todo estaba preparado. Los empleados sentados correctamente, los socios ya presentes y Tuan también estaba allí. Estaba sentado al otro lado de la mesa, impecablemente vestido de traje, con esa familiar cara de confianza que una vez creí ciegamente. A su lado había 2 hombres que no conocía. Supuse que eran los representantes de la empresa de inversión. La mirada de Tuan se cruzó con la mía por solo un segundo, pero pude ver claramente el cambio. Ya no había desprecio, había cautela. Me acerqué, me senté en mi lugar presidiendo la mesa y sonreí ligeramente. Empecemos. La reunión transcurrió sin contratiempos, exactamente según lo planeado. Presenté el proyecto de forma detallada y clara, sin ninguna fisura. Tuan estaba sentado en silencio, pero sus ojos pasaban constantemente por la pantalla de su portátil. Sabía lo que esperaba. Esperaba los datos, la información, el regalo de la persona que creía que seguía sirviéndole. Lan, al final de la mesa, estaba sentada en silencio, con la cabeza gacha, pero yo sabía que todo estaba arreglado. En el momento adecuado, cerré mi portátil. Antes de firmar el contrato, hice una pausa y recorrí la sala con la mirada. Hay un asunto que quiero aclarar. La atmósfera se tensó un poco. Los socios se miraron entre sí. Tuan frunció el ceño. ¿Qué pasa? No le respondí. Hice una señal. La puerta de la sala de reuniones se abrió. Mi abogado entró, acompañado de alguien más. Lan. Ya no estaba sentada en su lugar, sino de pie junto al abogado, pálida y sin atreverse a mirar a nadie. Tuan se levantó de un salto. ¿Qué significa esto? Me recosté en la silla, con voz calmada. ¿No lo reconoces? Tuan miró a Lan. Su mirada empezó a cambiar. Lan tembló levemente y no dijo nada. Asentí al abogado. Él conectó un portátil a la pantalla grande. Permítanme reproducir un archivo de audio. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se centraron en la pantalla. Presioné el botón. El audio comenzó y la voz de Tuan resonó claramente, innegable. Solo tienes que conseguir los datos de los clientes y las cotizaciones. Yo me encargaré del resto. 1, 2, 3 segundos. El aire se congeló. Tuan se quedó petrificado. Su rostro se puso blanco como el papel. ¡Esto es falso!, gritó. Lo miré sin que mi expresión cambiara un ápice. ¿Y esto también? Hice otra señal. El abogado abrió más archivos, correos electrónicos, mensajes, transferencias bancarias. Todo apareció con claridad, con todo detalle, irrefutable. Singok,
hubiera estado aquí, seguramente tampoco lo creería. Tuan retrocedió un paso. ¡Imposible! Se giró hacia Lan. ¡Me has traicionado! Lan rompió a llorar. Yo no quería, pero... ¡Cállate!, bramó Tuan, perdiendo por completo el control. La imagen del hombre educado de hacía un momento desapareció por completo. Solo quedaba un tipo acorralado en un callejón sin salida. Me levanté y caminé lentamente hacia él. ¿Tienes algo más que decir? Tuan me miró con furia. «¡Me tendiste una trampa!», sonreí. «Tú entraste solito». Una frase corta pero suficiente para ahogarle las palabras. Los socios se levantaron con expresión severa. «Creo que no podemos seguir colaborando con alguien así». Una sola frase que cerró todas las puertas para Tuan. Los dos hombres que lo acompañaban también se levantaron y se marcharon sin decir más. Tuan se quedó solo en el centro de la habitación, bajo la mirada de todos. Ya nadie estaba de su lado. Nadie creía en él. Regresé a la mesa, saqué otra carpeta y la puse frente a él, la demanda judicial. Tuan miró el documento. Le temblaban las manos. «¿Me vas a demandar?», asentí. «Robo intencionado de información comercial y sabotaje corporativo. Creo que tendrás que explicárselo a la ley». Tuan apretó los puños y me miró. En sus ojos ya no había ira, sino miedo. Ahora comprendía realmente que no había marcha atrás. Pasé a su lado sin mirar atrás y dije una última frase. «Una vez me llamaste extraña». Me detuve y hablé con frialdad. «Ahora, el que no es nada, eres tú». La puerta se abrió y salí. El sol brillaba radiante. A mis espaldas, el sonido de una silla cayendo, una respiración agitada y una vida desmoronándose. Pero no miré atrás, porque en esta guerra yo había ganado. Parte 8. Las verdaderas intenciones de Ming. Esa tarde, mi empresa volvió a la tranquilidad, como si nada hubiera pasado. Los empleados trabajaban, el aire acondicionado funcionaba, el sol se filtraba por las cristaleras, pero todos sabían que una tormenta acababa de pasar, y la que estaba en el ojo del huracán era yo. Sentada en mi despacho, observaba en silencio la ciudad a lo lejos. Todo había salido según el plan. Tuan había quedado en evidencia y sus socios se habían retirado. Su reputación estaba arruinada. Pero curiosamente, no me sentía feliz. Sentía que todo había sido demasiado rápido, demasiado definitivo, demasiado perfecto. Toc, toc. Llamaron a la puerta. No me giré. «Adelante». La puerta se abrió. Sin mirar, sabía quién era. Ming. Entró con su habitual actitud calmada, con una carpeta en la mano y mirándome como si todo estuviera bajo su control. Supongo que todo salió bien. Me giré para mirarlo fijamente. Demasiado bien. Ming sonrió levemente. «¿No es eso bueno?». No respondí de inmediato. Pregunté. «¿Tú lo sabías desde el principio?». Ming no lo negó. Saberlo era la palabra clave. No evitó la pregunta. Me levanté y me acerqué a él. «Entonces, no solo me ayudaste, ¿verdad?». Ming guardó silencio unos segundos y luego dejó la carpeta en la mesa. «Míralo tú misma». La abrí. En la primera página, el nombre de la empresa no era el mío, ni el de Tuan. Era la empresa de Ming. Pasé a la siguiente página. El acuerdo de inversión, la lista de accionistas, y una línea me detuvo.
La mayor empresa rival en el proyecto era la de Min. Levanté la vista. Mi mirada se volvió gélida. Me usaste. Min no lo negó. Solo aproveché la situación. Solté una risa seca. Sabías que Tuan apuntaba a mi empresa, sabías que había un infiltrado, lo sabías todo, y elegiste quedarte mirando. Min negó con la cabeza. No. Hizo una pausa y bajó la voz. Elegí ayudarte a ganar. Para ganar tú también, repuse con sarcasmo. Min guardó silencio. No refutó. Solo me miró. Por primera vez en sus ojos había algo diferente. Ya no era alguien que tenía el control absoluto, era alguien sopesando sus opciones. Caminé hacia la ventana y miré hacia afuera. ¿Qué quieres? Min respondió. Quiero asociarme. Me volví frunciendo el ceño. ¿Asociarte? Min asintió. Tu empresa es fuerte en diseño, la mía en inversión y ejecución. Se acercó. Si nos unimos, nadie podrá competir. Lo miré largo rato antes de preguntar. ¿Y Tuan? Min rió suavemente. Él solo era un peón. Me quedé en silencio. En mi cabeza, todo empezaba a aclararse. Min no era una buena persona. No me ayudó por lealtad, sino por intereses. Pero al menos no me traicionó. No como Tuan. No como Lan. Suspiré. Condiciones. Min me miró, con ojos afilados. 50 y 50. Sonreí. Eres muy ambicioso. Él no sonrió. Me lo merezco. Me acerqué y lo miré directamente a los ojos. 30. Min negó con la cabeza. 45. 35. 40. Me quedé en silencio unos segundos y luego asentí. 40. Min sonrió. Por primera vez, su sonrisa no era puramente calculadora. Trato. Extendió la mano. La miré un segundo, dos, y la estreché. Un apretón de manos. No por confianza, sino porque había aprendido a jugar en este mundo. Mientras tanto, en otro lugar, Tuan estaba sentado solo en una habitación oscura. Frente a él, la pantalla de su teléfono se iluminó con un mensaje de un número desconocido. ¿Crees que eres el único que ha perdido? Tuan frunció el ceño. Antes de poder reaccionar, apareció un segundo mensaje. El juego acaba de empezar. Levantó la cabeza, confundido, sin entender qué estaba pasando. Pero no sabía que detrás de todo esto todavía había alguien más. Alguien que ni Min ni yo habíamos visto del todo. Parte 9. La sombra del pasado. Esa tarde, al salir de la oficina, no me fui a casa directamente. El coche avanzaba despacio por una calle llena de luces que se reflejaban en los cristales en largas y borrosas estelas. La ciudad seguía bulliciosa, pero mi mente estaba en un silencio aterrador. Todo había sido demasiado perfecto, y en los negocios nada es tan perfecto a menos que alguien esté moviendo los hilos. Ding. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Solo una línea. Felicidades, ¿pero de verdad crees que has ganado? Mis manos se tensaron. Mi corazón se heló. No respondí, solo me quedé mirando la pantalla. Inmediatamente apareció otro mensaje. 3 años y sigues sin cambiar. 3 años. Esas palabras abrieron una herida vieja que había intentado enterrar. Cerré los ojos y una imagen borrosa apareció. Una sala de reuniones, un contrato, una mujer frente a mí con los ojos llenos de odio. Abrí los ojos y respondí, ¿quién eres? No hubo respuesta escrita.
Segundos después, el teléfono sonó. Contesté. ¿Aló? Silencio al otro lado. Luego, una voz de mujer, lenta y aterradoramente familiar. «Can Van, ¿cuánto tiempo sin vernos?» Me quedé paralizada. Todo pareció detenerse por un segundo. Conocía esa voz. «Le». La mujer soltó una pequeña risa. «Al fin me recuerdas». El ambiente en el coche se congeló. Me incorporé. «¿Fuiste tú?» Una frase corta, pero pesada como el plomo. «Tuan fue tu obra», dije. Le no lo negó. Él solo era un peón. Apreté los puños. Y Lan también. Su voz sonaba escalofriantemente tranquila. «Las personas son fáciles de comprar», sonreí con ironía. «¿Sigues siendo igual?» «Y tú también», replicó rápido y afilado. «Sigues siendo inteligente, pero demasiado confiada». Me quedé callada. Le continuó. «Crees que ganaste porque desenmascaraste a Tuan. Pero te diré una cosa». Bajó la voz. «Ese fue solo el primer paso de mi plan». Mi corazón se contrajo. «¿Qué quieres decir?». Le no respondió directamente. «¿No te pareció extraño?». Todo fue demasiado fácil. Silencio. Sí, demasiado fácil. Como si alguien hubiera querido que yo ganara. «¿Qué buscas?», pregunté con voz gélida. Le rió, una risa que daba escalofríos. «Quiero que recuerdes qué se siente». Pausó y añadió lentamente. «Perderlo todo». Sus palabras helaron el aire. Le prosiguió. «Hace 3 años me lo quitaste todo. Mi empresa, mis proyectos, mi reputación, a mi familia». Su voz cambió. Ya no estaba tranquila, temblaba de ira. «Me planté delante de ti suplicando una oportunidad. ¿Y tú qué hiciste?». «Nada». Te quedaste callada. Lo recordaba muy bien. Ese día no miré atrás. No porque fuera cruel, sino porque en los negocios no hay lugar para la debilidad. «Ahora es mi turno», dijo Le, recuperando la calma. «Pero no me apresuraré. Quiero que sientas cómo vas perdiendo todo, paso a paso». La llamada terminó. Tut, tut, tut. Me quedé con el teléfono en la oreja. No me moví. Segundos después, bajé la mano, mirando al frente. Ya no había sorpresa, ni vacilación, solo lucidez. Lo entendía todo. Tuan no era el final. Lan no era el problema. Ellos eran el cebo, y la verdadera presa era yo. Me recosté en el asiento y sonreí. Una sonrisa muy leve, pero fría. «Le», susurré, «si crees que sigo siendo la misma de hace 3 años, te equivocas». El coche se detuvo frente a la villa. Bajé. El viento de la noche era fresco, pero en mi interior ardía un fuego. Una nueva guerra había comenzado y esta vez no me iba a limitar a defenderme. Iba a atacar. Parte 10. El enfrentamiento final. Esa noche llegué al lugar de encuentro 10 minutos antes. Un elegante restaurante en el último piso de un rascacielos con vistas panorámicas de la ciudad. Luces cálidas, un piano de fondo, aroma a vino. El escenario perfecto para un encuentro de cortesía. Pero esto no lo era. Era un duelo. Entré y la vi. Le estaba sentada junto a la ventana, de espaldas a las luces de la ciudad. Llevaba un vestido negro sencillo, el pelo suelto y maquillaje ligero. Irradiaba un aura opresiva, la de alguien que controla todo. Me miró sin sorpresa. «¿Puntual?». No le respondí. Tiré de la silla, me senté, dejé el bolso y la miré a los ojos. «¿Qué quieres?».
sin rodeos. Le sonrió, pero no había amabilidad en ello. Igual que siempre, directa al grano. Levantó su copa de vino, bebió un sorbo y la dejó sobre la mesa. Ese tal Tuan es muy avaricioso, ¿no? No reaccioné. ¿Te importa a ti? Les encogió de hombros. No, es solo un peón desechado. Asentí suavemente. Tal como planeas hacer conmigo. Le sonrió. No, tú vales más. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Me recosté en mi silla. Entonces habla. No creo que hayas vuelto después de 3 años solo para decir tonterías. Le me miró con dureza, perdiendo la fachada cortés. Hace 3 años perdí todo por tu culpa. ¿Sabes qué es lo que más odio? No pregunté. Ella respondió sola. No es el haber perdido, sino que ni siquiera miraste atrás. El ambiente se volvió más denso. En los negocios no hay lugar para los sentimientos, dije en voz baja. Le río brevemente. Cierto, y yo aplico lo mismo hoy. Puso un archivo sobre la mesa y lo empujó hacia mí. Un regalo. Lo miré, pero no lo abrí. ¿Qué es esto? Le esbozó una media sonrisa. Una pequeña parte de mi próximo plan. Lo abrí. La primera página me paralizó. Una lista de clientes. No antiguos, sino los clientes más importantes que mi empresa tenía actualmente. La segunda página. Borradores de contratos. La tercera. Cláusulas de transferencia. Mi corazón se apretó. Levanté la vista con una mirada helada. ¿Has contactado con ellos? Le no lo negó. No solo los he contactado, se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Prácticamente ya los tengo. Un golpe directo, sin ocultar nada. Dejé el archivo sobre la mesa. ¿Crees que me dejarán por ti? Le sonrió. No lo creo. Sé que ya están dudando. Me quedé en silencio. Si eso era cierto, el siguiente golpe sería mucho peor que el de Tuan. Le me miró como si quisiera atravesarme con la vista. Eres buena, pero tienes una debilidad. Aún confías en las personas. Esa frase me detuvo por un segundo. Le se levantó y tomó su bolso. El juego acaba de empezar, Kanban. Prepárate. Esta vez no te dejaré ganar tan fácil. Hizo una ligera reverencia a modo de saludo y se fue. Me quedé allí sola. Frente a mí, el archivo. En mi cabeza, una sensación muy clara. Un peligro real. Llamé a Min. Dime. Tenemos un problema, le dije con voz firme. Le ha movido ficha. Min hizo una pausa y luego rió de verdad. Al fin se pone interesante esto. Apreté los puños. Esta vez no voy a perder. Parte 11. Jack Mate. 3 días después, mi empresa empezó a temblar. No hubo un colapso ruidoso, sino algo silencioso y peligroso. La atmósfera cambió. Los empleados trabajaban, pero sus miradas reflejaban preocupación. Entendí que el rumor se había extendido. Íbamos a perder grandes clientes. Había competidores ofreciendo más dinero. Fui a mi despacho. A los 2 minutos sonó el teléfono. Era nuestro mayor cliente. Señorita Van, necesitamos revisar el contrato. Su voz era educada, pero el mensaje era claro. Estaban dudando. ¿Tienen una mejor oferta?, pregunté. Sonreí levemente. ¿Cuánto más? Un 20% más alto. Asentí. No era una sorpresa. Denme 24 horas. Colgué e inmediatamente llamé a Min. ¿Estás listo? Esperaba esta llamada.
respondió Ming riendo. Esa tarde nos reunimos en privado. La mesa estaba llena de contratos, gráficos y listas de clientes. Ming deslizó un documento hacia mí. Esta es la lista de la empresa de Le. Lo miré y sonreí con ironía. No solo me está atacando a mí, está intentando monopolizar el mercado. ¡Qué avariciosa! Ming me miró. ¿Qué piensas hacer? Cortarle las alas, dije cerrando el archivo. Todo tiene un punto débil, su empresa también. Ming rió. Entendido. Esa noche no fui a casa. Fui a una pequeña oficina con mis colaboradores más leales. Los miré fijamente. Mañana quiero que envíen toda esta información a los socios de Le. ¿Para qué?, preguntó alguien. Para que vean con quién están haciendo negocios. A la mañana siguiente mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes, llamadas, correos, todos con el mismo contenido. Suspendemos nuestra colaboración con Le. Necesitamos aclarar cierta información. No podemos continuar con el proyecto. El golpe había dado en el blanco. Una llamada de un número desconocido entró. Sabía quién era. ¿Qué estás haciendo? La voz de Le ya no era tranquila. Devolviéndote el favor. Le guardó silencio y luego su voz se volvió más grave. Juegas sucio. Me reí. Tú empezaste. Esto no es una victoria. Es solo el comienzo. Le río, pero esta vez sin confianza. Bien, jugaremos hasta el final. Una semana después, el mercado estaba conmocionado. La empresa de Le caía en picado. No por falta de dinero, sino por pérdida de confianza. Sus socios se retiraban en masa, los proyectos se estancaron y la mala reputación se extendió por todo el sector. Cuando se pierde el prestigio, el final es solo cuestión de tiempo. Ding. Un mensaje de Le. Solo 2 palabras. Reunámonos. Me levanté. Ming entró. ¿Ya está? Casi. Voy a ponerle el punto final. Nos encontramos en una cafetería pequeña y silenciosa. Le ya no llevaba un vestido elegante ni su aura de control. Solo era una mujer cansada, aunque sus ojos seguían sin aceptar la derrota. Me senté frente a ella en silencio. «Ganaste», dijo, con voz pesada. «No perdiste por mi culpa», le contesté. «Perdiste porque no supiste detenerte». Hubo un largo silencio. «¿No me odias?», preguntó Le. Lo pensé un segundo y negué con la cabeza. «No, solo no me gusta perder». Le soltó una carcajada, esta vez genuina. «Sigues siendo tú misma». Me levanté, dando por terminado el encuentro. Se acabó. Me di la vuelta, pero después de unos pasos, escuché su voz. «Kanban, gracias». No me giré, solo seguí caminando. Epílogo. Un mes después, mi empresa era más fuerte que nunca. Nuevos proyectos, grandes socios, una reputación intachable. Todo iba por buen camino. Una mañana, de pie en la azotea del edificio mirando la ciudad, sonó mi teléfono. ¿Celebramos esta noche? Era Ming. Sonreí. No, no lo necesito. Ya no necesito celebrar. Ming guardó silencio y rió. ¿Has cambiado? Sí, colgué. El viento sopló fresco. Cerré los ojos y al abrirlos supe quién era. Ya no era la mujer a la que echaron de su casa, ni la que fue traicionada. Era alguien que sabía exactamente su propio valor. Susurré para mí misma. Gracias por hacerme fuerte. Ese matrimonio se acabó. Esas personas salieron de mi vida, pero a cambio me recuperé a mí misma. Y a veces eso es lo más valioso.